Hoy el granero de Sanfer sale del plató para hablar de historia, de la historia de nuestro municipio, que tiene mucha. ¿Y quién mejor para hacerlo que los cronistas oficiales de la ciudad? Para contarnos curiosidades, chascarrillos varios, anécdotas de este nuestro real sitio de San Fernando de Henares. ¡Arrancamos! Pues aquí estamos con Juan Perrecio y Rafa Gómez, nuestros cronistas oficiales de la ciudad. Bienvenidos y muchas gracias por participar en este primer podcast de historia, que será el primero de muchos, esperamos. Eso esperamos, estamos encantados además nosotros de que así sea. Deseando contar la historia de verdad, la que hemos analizado, hemos estudiado, y contárselo a todo el mundo para que sepa lo que es la verdad de San Fernando, que tiene mucho que contar. Tiene mucha historia Sanfer, ¿no? Muchísima, muchísima, y sobre todo lo que dice Rafa, aclararla, quitar esos mitos que hay sobre la historia de San Fernando, restos de murallas, casas diamantes de reyes, nada, señores. Palacios reales, etcétera, nada de eso, nada. Pues aquí estamos junto al protagonista indiscutible de nuestra ciudad, Fernando VI, que le llaman la estatua del santo, y no sabemos si es santo, si no es santo. Para nada, es un santo no canonizado, no es santo para nada. Es un santo varón para todos nosotros, pero no, efectivamente, el santo fue Fernando III, y quizás el error está en pensar que una estatua, cuando pasaban por aquí la gente del pueblo veía aquí una estatua y pensaba que era un santo más de los que estaban en la iglesia, pero no, en absoluto, es Fernando VI. Sí, está muy acostumbrado, yo acuerdo tías mías, ver revistas y decir, tía, ¿qué haces? Y decir, viendo santos. Efectivamente. Todo lo que estaba en una imagen de papel, en un cuadro, eso, la mentalidad antigua era ser un santo. Encima la plaza de Fernando VI, pues ya está, la plaza del santo que no es santo. Y contadnos un poquito la historia de esta estatua, quién la realizó, cuándo llegó aquí, alguna curiosidad que nos queráis contar. Bueno, la verdad es que hay muchas curiosidades. La estatua está hecha en piedra caliza de colmenar de oreja, y es una, confirmado, de las que estaban en el Palacio Real, que se quitaron alrededor de 1760, y que es una de las principales, si no decir la principal, porque la del rey que en aquel momento estaba gobernando y estaba en el frontispicio del Palacio Real. Incluso se sabe, creemos que a bastante ciencia cierta, quién lo realizó, que fue el escultor Felipe de Castro, e incluso se sabe la fecha que salió de su taller y fue entregada al palacio, que fue el 6 de octubre de 1750, junto con la de Bárbara de Braganza, su mujer, y otros 3 visigodos, que tampoco tienen que ver con nosotros. Sí, pero hay que tener en cuenta que no fueron solo las que ha hecho Rafa, en total 118 esculturas que se realizaron entre el 1750 y 1753. Todas realizadas además no solamente por nuestro escultor que ha citado Rafa, sino otros 24 escultores para hacerlas en tiempo récord. Incluso fijaros, podíamos haber tenido la suerte de que lo hubiera realizado Salvador Carmona o Salcillo, estamos hablando de personajes muy interesantes. Eran 2 grupos de escultores, uno formado por Felipe de Castro y otro por Olivieri, que hizo también otro equipo. Y bueno, aquí a nosotros al final logramos traer esta estatua que es todo un hito, y eso fue ya en 1842, que lo pidió el administrador de aquel momento, que era Vicente Collantes, apoyado por don Francisco de Sangüesa. No sabemos muy bien quién tuvo la idea de traérselo para acá, para adornar esta plaza, que realmente era un pantano. En aquella época era una zona pantanosa que fue recuperada, que tuvo que ser preciosa en aquellos momentos. Sí, la verdad es que y la trajeron para, la guinda al pastel. Sí, además fue porque Isabel... Bueno, todas estas estatuas se hicieron para coronarla el Palacio Real, la cornisa. Cuenta la leyenda, que Isabel de Farnesio, la mala malísima de la película, soñó una noche que se caían todas las estatuas y lo interpretó como una caída de la monarquía y convenció a su hijo Carlos III, dice la historia, para que la quitaran. La realidad no fue esa. Es que pesaban demasiado. Tenemos que tener que son esculturas que tienen una media de 2,5 metros de piedra caliza. Entre eso y que también los gustos habían cambiado. Empezó muy barroco y estamos en un neoclásico. Otro punto también a tener en cuenta es que doña Isabel de Farnesio no estaba representada arriba, sino que estaba María Luisa de Saboya, la primera mujer de Felipe V, con lo cual yo creo que fue venganza, pura venganza. Total, venganza o no venganza, terminaron en el sótano del palacio. Isabel II, yo creo que tuvo la brillante idea de decir, ¿qué hacemos con esto? Vamos a repartirlas. Y así repartieron por toda la geografía española. Los reyes de Navarra se fueron indudablemente al reino de Navarra. Eso es, a Pamplona, sí, señor. Hay en Burgos,
ahí en Vitoria. Bueno, y en Madrid, el Paseo de las Estatuas del Retiro, la Plaza de los Godos. El Logroño, pero bueno, hablemos de San Fernando, que es lo que nos importa. Es la que nos gusta, además es muy curioso porque esta estatua la trajeron aquí, que la original, y luego tuvieron que hacer una copia exacta para colocarla en el palacio, porque se dieron cuenta de que faltaba el protagonista. Lo de exacta lo vamos a poner entre comillas. Bueno. Muchísimo mejor esta, pero con diferencia. Las estatuas también, si ven que no están muy bien rematadas porque estaban hechas para verlo en lo alto de una cornisa, para verlas desde lejos. Curiosísimo todo, ¿verdad? Y para terminar, si queremos en la parte esta de la estatua, recordar que tenía 2 lápidas. Una lápida por aquel lado, donde pone la fecha en la que se inauguró, que fue el 21 de marzo de 1844, y aquí había otra lápida exactamente igual que aquella, que lo que ponía Plaza de Fernando VI. Y si nos damos cuenta, en el otro lado hay todavía un pequeño resto de una corona de laurel que adornaba el nombre de la placa del día. El año pasado vimos que se hicieron labores de de limpieza y conservación de la estatua. La vemos muy blanquita, además, porque además este es el epicentro de muchas de las fiestas y eventos que hay en San Fernando de Henares. Lo ha sido siempre, lo es ahora, el día de las fiestas, las peñas, hacen su pregón, etcétera. Pero ¿qué otras curiosidades ha habido alrededor de esta estatua durante muchos años? Pues durante muchos años también una de las pocas fuentes donde se podía venir la gente del pueblo a coger agua para llevar a sus casas, junto con la fuente que había en mitad de la Plaza de España. ¿Te acuerdas de la antigua fuente? Con ese pilón. Hay fotografías todavía. A ver si podemos rescatar para que la vean con como pináculos góticos en las esquinas y dos chorros, una cada lado, y ahí venías con tu cántara, la colocabas y llenabas el agüita para llevarte a la casa a beber. Que no se nos olvide un detalle muy importante, y es que en la estatua aún quedan 2 huecos, aunque han sido tapados ahora en la rehabilitación, que correspondían con las grapas que sujetaban a esta estatua a la pared del Palacio Real. Era una prueba evidente de que esta estatua estuvo allí colocada. Pues muchísimas curiosidades de nuestra estatua, y ahora vamos a pasar a otra zona muy importante de este real sitio de San Fernando, a nuestra Plaza de España. Seguidnos. Pues estamos llegando a uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, a Plaza de España, pero previamente estamos aquí paseando por este rinconcito de nuestra ciudad y vamos a llegar a un punto muy conocido, que son las 4 esquinas, donde está esta placa tan estupenda y donde nos van a contar nuestros cronistas por qué se le llama con las 4 esquinas y de dónde sale este nombre, cuándo surgió, el año, todas estas curiosidades. Bueno, 4 esquinas yo creo que es elemental, ¿no? Sí. Hay 4 esquinas. Vemos que son 4 esquinitas, tiene mi plaza, o este punto emblemático. Es donde queda todo el mundo, yo creo, ¿no? ¿Dónde vamos? Sí. A las 4 esquinas. Pero además, antes y ahora. Y espero que en el futuro, efectivamente. Y además tenemos que tener en cuenta que era el centro comercial o el eje comercial. Todo esto eran las tiendas famosas. Toda esta calle, antiguamente, Pontejos, que incluso pasaba la carretera, pero estaba lleno de tiendas por todas partes, y está también la calle Libertad, antiguamente. El bar de Paco, la casa de mis abuelos. Vaya. La carnicería, sí. Fernando Pastor. El primer cuartel de Guardia Civil estuvo aquí. La calle, lo que fue antes la calle del Rey, el número 1, estuvo aquí la primera casa cuartel de la Guardia Civil. Yo creo que esos puntos súper interesantes y entrañables de San Fernando. Yo todavía recuerdo aquellas casas, aquellas tiendas, donde ibas a comprar, porque había, lo que había. Tiendas del barrio de toda la vida. Claro. Sí, aquel cartel de la esquina, huevería, poería, que se habían caído las letras, hechería. Y el matadero, que también estaba allí en aquella esquina, antes de que comenzaran las casas nuevas, que eran muy viejas, pero se llamaban siempre casas nuevas. Y por supuesto el cine Avenida, antiguo Cine Viejo, que estaba un poquito más para allá. Churrería del Tío Perico, wow. Es que hambre me está entrando con la churrería. Que sí. Son las horas. Qué rico. Las telefonistas. Efectivamente. Que cuando no había teléfonos en el pueblo, estaban ahí las telefonistas. Vaya. Y la policía local también estuvo allí antes de moverse más. Bueno, y por supuesto el ayuntamiento, que esto fue ayuntamiento durante muchísimo tiempo. El número 9 tuve yo de teléfono. El número 9. Cuando se llamaban a la centralita, ponme con la Aurelia, con Pedro el Caminero. En el 9. La historia por cierto, que la historia del Ayuntamiento de San Fernando, que antes estaba aquí, en lo que es la Biblioteca Municipal Rafael Alberti, la contaremos otro día, que os tenemos que dejar con la intriga. Si no, se nos acaban las historias y hay mucho que contar. Porque eso es, tuvo cárcel, tuvo iglesia, tuvo escuelas e incluso ayuntamiento. Para el próximo podcast del Granero hablaremos de la Biblioteca Municipal, antes Ayuntamiento. Seguimos para Plaza de España. Vaya, qué casa
casualidad. Muy buena. El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues veníamos hablando De paseo. de la historia de San Fernando de Henares para este primer podcast que estamos haciendo de historia, Con nuestros precisamente cronistas. con nuestros cronistas Muy bien. oficiales, y vamos a hablar del Real Sitio de San Fernando. ¿Por qué Real Sitio? Pero ya que estamos aquí contigo, cuéntanos un poco alguna anécdota que te haya ocurrido en esta Plaza de España. Bueno, en esta Plaza de España yo jugaba mucho. Aquí me traían mis abuelos y una parte importante de mi infancia la he pasado en la Plaza de España. Yo creo que los que llevamos viviendo mucho tiempo en San Fernando, pues hemos crecido en la plaza. Así que la Plaza de España es un sitio muy emblemático para mí también, como vecino, claro. ¿Cómo te has sentido tú aquí de pequeño, de jovencito, Bueno, en esta plaza? efectivamente, es ¿Cuál que es el cambio que has vivido durante todos estos He años? vivido la plaza de pequeñito, ya digo, jugando, que me traían mis abuelos, y luego mi adolescencia también con los pubs que había en la plaza. O sea, he crecido en la Plaza de España, o sea que... Te hemos recibido con los brazos abiertos. Totalmente, ya veo. No costeo piedras ni esas cosas. Nada, el alcalde Muy además bien. era de los que más visitaban los pubs, me acuerdo. yo. También, ¿ves? Sí, es verdad, sí, es Bueno, el verdad. alcalde tiene un pasado, pero no lo vamos a contar aquí. Vamos a contar algo más lejano todavía en el tiempo, más lejano en el tiempo, sí. que más interesante. No pasados inmediatos. Pues nos vamos a ir acercando hacia la puerta del ayuntamiento para hablar de por qué es el Real Sitio de San Fernando de Henares. Exacto. Muy bien. Seguimos. Yo ahora mismo no me te acuerdo acuerdas? cómo era, pero sí me acuerdo el suelo que tenía un Azul y dibujo blanco, precioso. además que Era jugamos, no pisen lo azul, solo lo blanco, Efectivamente. y saltando de un lado para Sí, otro. sí, o sí, sea, la cantidad de arboledas que había por aquí, los que era una olivos, preciosidad. Estos son los chascarrillos de San Fernando de Henares, de los que llevan aquí viviendo 40 y tantos años. Vamos a dejarlo ahí. 61, perdona, de lo que hemos nacido aquí. o 58 ya casi. O el bordillo del ladrillo, ¿te acuerdas? Sí, sí, Delante, sí, sí, sí. y nos sentamos En la ahí. calle Pavía, allí. Bueno, más reciente eso, la calle Pavía, claro. Nos poníamos a Salir de la puerta del ayuntamiento, salíamos directamente a la calzada, a una calzada Había que mirar de una calle. A izquierda, ya a lo mejor sí, a izquierda, yo creo que mirar a Sí, izquierda. era sentido Sí, venía para hacia, acá. hacia Gonzalo de Córdoba, de Coslado Aunque a realmente Gonzalo de sabéis que Córdoba. aquí había dos calles, estaba la calle Pavía y la calle Castaños, que había un trozo de Castaños y otro trozo de Pavía. Luego ya se unieron en una sola. Aquí a comer pipas por las tardes, las noches de verano, las ferias, las fiestas. Pues estamos en la fachada de nuestro ayuntamiento y ahora vamos a hablar de por qué somos Real Sitio de San Fernando de Henares. ¿Quién nos lo va a contar? Pues si quieres empiezo yo y después me interrumpes, como siempre, cuando quieras. Cuando quieras. Bueno, pues somos un real sitio porque esto es la creación de una decisión real, es decir, de un rey. Un rey en el siglo XVIII decide construir aquí, y ese rey fue Felipe V, antes que se me olvide, no fue el de Fernando VI. Primer Borbón, El primero el que primer Borbón. quien lo decidió fue Felipe V, su gobierno, construir aquí algo de la nada. Aquí no había nada. Había una aldea gala, como digo yo, ahí un poco más abajo, que se llamaba Torrejoncillo de Ribera, que también una historia pero que muy interesante, vamos a dejarlo así solamente. Y en 1746 decidió comprar el terreno al señor de aquella época, de Torrejoncillo de Ribera, que dependía del conde de Barajas, y construyó una fábrica de nada, una fábrica que os podéis imaginar, es tremendo, tiene una fachada increíble, las casas de los operarios alrededor, y también alrededor pues todo lo que serían las huertas, etcétera, para su alimentación y convertirla pues en autosuficiente. A partir de ahí, como se murió el 9 de julio al pobre hombre, esto fue a final de junio, pues quien se dedicó a construirlo fue su hijo, Fernando VI. Y hasta aquí ha llegado, pues afortunadamente, ya nos gustaría que hubiera llegado muchas más cosas, pero bueno, aquí ha llegado la fachada, que da una impresión de cómo tenía que ser este edificio enorme, con su tejado y demás, impresionante. Y bueno, a partir de aquí este edificio ha sido muchas cosas, también hay que decirlo, pero muchas. Voy a solamente apuntar. Fábrica, inicialmente la Real Fábrica de Paños. Lo de Real Fábrica de Paños, lo de Real, que no se os olvide. Ha sido hospicio, ha sido acuartelamiento durante la época de los franceses, primero como presidio de los franceses y luego como acuartelamiento. Volvió a ser fábrica, la fábrica de percales, etcétera, etcétera. Ha sido muchas cosas y ahora, pues bueno, es un honroso ayuntamiento, donde aquí... E incluso iglesia, no podemos sí, olvidar. sí, de sí, hecho, efectivamente. fijaros la Ahí anécdota, está. veis todo ventanitas, menos hay una más baja, porque se tuvo que hacer una entrada para pasar a la iglesia. Por eso esa ventana llega más bajo. Y fijaros también otra cosa, a qué altura, nos da una idea, estaba antiguamente el suelo de la plaza.
Ahí se ve claramente, pues fue iglesia, una iglesia barroca, además que un día se puede hablar de todo el patrimonio que tenía, porque tenemos la suerte que tenemos los inventarios de lo que había. Tenemos un inventario, pero exhaustivo, de todo lo que había aquí en 1841, Javier. De todo, pero cuidado, hasta el último clavo. O sea, increíble. Pues qué orgullo tener estos cronistas, ¿no? Y saber un poquito más de la historia de San Fernando. Porque además en la fábrica, en la Real Fábrica, los primeros trabajadores eran algunos españoles, pero ¿de dónde venían? La inmensa mayoría de fuera. Eran católicos, eso sí, porque claro, la religión dominante, y venían pues de Irlanda, de Holanda, de Francia, y estuvieron aquí unos cuantos años. Y también hablaremos por qué, digamos, la información que tenemos de por qué se fueron, que también es curiosa. Claro, sí fue importante que hasta el cura que se trajo, el capellán, sí, Mauricio de Puigmedón, era un cura español, pero que hablaba 3 idiomas para poder entenderse con toda esta manufactura obrera que vino, claro, de los que sabían. Y todo con un motivo que no hemos dicho, crear estas reales fábricas, ser autosuficientes en España, no tener que comprar al exterior nada. Surge esta Real Fábrica de porcelanas, de cristales, etcétera, etcétera. Aquella época de industrializar España, entre comillas, para no tener que depender de las compras del exterior. Y la única manera de hacerlo era a través del Estado, en aquel momento pues el reino. Anteriormente a Puigdemont estuvo el señor Gerardo Plunkett, que fue también un irlandés durante mucho tiempo aquí con todos los extranjeros que enseñaron a la población y a los operarios que vivieron aquí. Bueno, por aquí estuvieron, pero no solamente ellos, sino incluso su propia familia, se vinieron con sus familias, con la idea de sentarse. Y con ellos surge la necesidad de tener carnicerías, panaderías, y por eso el nombre de algunas calles, que ya hablaremos de las antiguas nombres de las calles, calle la carnicería, etcétera, etcétera. Eso para otro podcast, ¿no? Los molinos de agua, los molinos de aceite, etcétera, etcétera. Bueno, esto da mucho para decir. Hablábamos hace poquito en el Colegio de Arquitectos de Madrid, ¿no?, del trazado barroco, ¿no? La parte urbanística de este pueblo, ¿no? La plaza con la Real Fábrica, como decía Rafa, las casas de los trabajadores y las trabajadoras, los comercios y demás, y la bajada a la Vega, ¿no? A la Vega del río Jarama. El eje es impresionante, o sea, está pensado todo, e incluso la propia plaza está ladeada para llegar a lo que es a salir al sol, al levante, para que se vea perfectamente, y está apuntado además al Cerro del Viso, ¿sí?, que ya hablaremos también del tema de temas esotéricos, etcétera, que aquí tenemos de todo. Y tenemos que tener en cuenta, esto se concibe como ciudad barroca, el poder económico, y en la plaza iba a estar el poder municipal y el poder eclesiástico. Tenemos que recordar que no se construyó ni el antiguo ayuntamiento ni la colegiata de San Fernando que estaba pensada. O sea que fijaros qué maravilla de planificación, que bueno, se fue un poco al traste, pero nosotros estamos encantados con lo que tenemos. Bueno, yo creo que San Fernando tiene retos por delante. Una de las cosas que hay que hacer, ¿no?, es mantener esa traza barroca, ¿no?, ese urbanismo que fue el nacimiento de esta ciudad, y yo creo que para eso el gobierno que hay ahora y los que vengan después tienen que tener un compromiso de que ese trazado se siga manteniendo, ¿no? Claro. Vamos a hacer en esta legislatura, es verdad, alguna intervención, yo creo que es importante, sobre todo en el centro de la ciudad, y yo creo que todo tiene que ir enfocado a eso, a que la traza, el nacimiento de esta ciudad, el cómo se concibe urbanísticamente esta ciudad se mantenga. Creo que somos un ejemplo de ciudad que cae y se recupera, y se levanta como sea, pase lo que pase. Estamos en el pulmón y el corazón de la ciudad. En esta plaza late la vida, se respira la vida de San Fernando, punto de encuentro. O sea, señores, estamos en el cuerpo, en la parte central de lo que es hoy nuestro queridísimo Real Sitio de San Fernando de Henares. Bueno, pues como habréis visto, muchísimo por contar. Nos quedan millones de anécdotas y de chascarrillos de historia por contar de nuestro Real Sitio de San Fernando de Henares, pero será en sucesivos podcasts. Muchísimas gracias a nuestros cronistas oficiales, a Javier Corpa, alcalde de San Fernando de Henares, y nos vemos en la siguiente.